Y para analizar, desglosar un poco lo que significa esa reforma pensional, pues tenemos en línea a un experto. Se trata de Óscar Iván Palacio. Él es abogado, analista además de temas pensionales. Abogado Óscar Iván Palacio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Juan Carlos Lazo y todo su equipo de trabajo, muy buenos días. Bueno, pues, ¿usted cómo ve esa reforma pensional que se ha puesto a consideración del Congreso, esos primeros pincelazos, primeras puntadas que se han conocido en las últimas horas? La cobertura. Colombia está envejeciendo significativamente. Hoy son 6.300.000 colombianos mayores de 60 años. 4 millones de ellos no tendrán opción de pensión sin esta reforma pensional. En Colombia las personas tienen una expectativa de vida de 75 años, 77 las mujeres, 71 los hombres, y el 60% de esta población está en la pobreza y la indigencia. Entonces hay que pensar que ante una reforma pensional hay unos fenómenos demográficos. Colombia empieza a envejecer significativamente en la pobreza y esto es una salida interesante para mitigar ese fenómeno demográfico y económico. Entonces, pasando ya a la reforma como tal, se pueden destacar lo siguiente: cobertura. Se va a aumentar la cobertura porque hoy solo 25% de los colombianos en edad pensional la obtienen. Con esta reforma va a ser por ahí 75% de los colombianos que van a tener una pensión a largo plazo. Pero más que eso, va a garantizar que casi la totalidad de los colombianos en un mediano plazo de 10 o 20 años que cumplan la edad pensional, al menos tengan un ingreso para esta última etapa de la vida. Es lo más destacable. La cobertura de Colombia nunca había podido abordar este problema pensional. Lo segundo es que se acaban las pensiones privilegiadas. En Colombia hay 20.000 pensiones mayores de 10 mínimos. No son privilegiadas por el precio, sino por en comparación con 4 millones de personas que no tienen pensiones y hay otros con 25 mínimos. Un aspecto muy importante es que el Estado recupera el monopolio del mercado y de los problemas pensionales, porque la totalidad de colombianos que trabajen y coticen tendrán que hacerlo únicamente a Colpensiones, excepto los policías, los militares y los maestros. Y esto va a consolidar a Colpensiones como un verdadero fondo pensional. Es otra público. Eso es otra cosa muy interesante de esta reforma. No olvidemos que Colpensiones hoy es una pagaduría muy técnica, muy seria, pero es una pagaduría. Recibe un dinero de la tesorería de la República y las cotizaciones de nosotros, los que estamos afiliados a Colpensiones, y con esa pagan las pensiones del mes. Ya va a ser un verdadero fondo público de pensiones. Es lo más destacable. Ahora bien, se necesita mucha cultura, mucha información para que las personas no se confundan. Va a haber un primer pilar, que es el solidario. Imaginémonos lo que hoy reciben 2 millones de colombianos de 80.000 pesos, 70.000 pesos bimensualmente. Van a ser 223.000 pesos. Obviamente, estoy entusiasmado por el aporte de un 200% más en comparación con los anteriores gobiernos. Pero la gente sigue en la línea de la pobreza por razones estructurales, más fiscales que estructurales. El presidente no ha podido con su promesa de los 500.000 pesos. Mi aspiración es que en estas discusiones de Congreso se mejore el auxilio económico para los adultos pobres. Ese es el primer pilar, solidario. Con las condiciones de pobreza de Colombia e informalidad, cada día llegarán más personas objeto de este primer pilar solidario, que no es lo necesario. El segundo pilar, que es la verdadera modificación, con intención de pasar y financiamiento en las finanzas públicas, que no aumenten el endeudamiento del PIB respecto a las pensiones, va a tener un margen hasta 3 salarios mínimos. Eso significa que en Colombia los que no van a estar en transición, en Colpensiones, se van a pensionar con la nueva ley
su pensión, en el mejor de los casos, nunca pasarían a valores de hoy de 2.700.000 pesos. Hay un pilar bien interesante después del pilar contributivo, o antes del pilar contributivo, que además en el contributivo, el gobierno y el legislador sabe que por la informalidad de Colombia, muchas personas llegarán a los 65 años con las 700, con las 800, con las 500 semanas, pero no alcanzarán a pensionarse. En esto ellos dicen que van a dar un tratamiento como los BEC. A mí me parece que en un acto de justicia social y aritmética, eso se puede corregir en las discusiones del Congreso, es que estas personas después de los 65 años van a tener una renta vitalicia. Indudablemente debe ser superior a los 223.000 pesos del componente del pilar solidario e inferior a un salario mínimo. Yo matizaría de que si un colombiano de 65 años cotizó 800 semanas, pues no le den el salario mínimo, denle proporcionalmente el 70% de su salario mínimo. Esto es un borrador. Señor Palacio. Claro que sí, pues muchas gracias por la descripción, digamos, de cada uno de esos pilares. Sin embargo, queremos ir un poquito más allá de la descripción y es analizar las consecuencias, lo que esto traería. Y usted ha explicado, digamos, muchas de las bondades que usted le ve a esa reforma de la propuesta pensional. Sin embargo, hay quienes hablan de los costos y los riesgos. Los costos de esta reforma, de entregarle esos subsidios, ese pilar solidario a tantas personas, pero por otro lado, los riesgos en el ahorro individual. ¿Usted cómo ve esto? Primero, costos, claro que cuesta. Envejecer cuesta y mucho, porque es la etapa más difícil de la vida, donde las personas más sufren y más se enferman y sin esperanza. Esta reforma, si hoy el gobierno le gasta en 1.800.000 colombianos, 80.000 pesos, el cálculo de esta reforma son 6 billones de pesos adicionales. Pero para sacar a 2 millones de personas de la pobreza es un costo que la sociedad y el Estado tienen que asumir. Ahora, el Estado, en los fondos privados, que son instituciones muy serias, seguirá siendo responsables, no que el manejo de esos recursos va a ser en cabeza del Estado. Pero si leemos con cuidado, el proyecto de ley, el gobierno es muy enfático que todas las reservas pensionales que hoy están en los fondos privados se respetarán y se tendrán en cuenta solo para inversiones que garanticen el ahorro pensional de los colombianos. Riesgo no hay. Dificultades financieras habrán hoy y mañana y cada día más en la medida que el país envejezca y no haya más empleo formal para que la gente cotice. Pero razonablemente no hay razón para creer que una institución como Colpensiones de una vez se vuelva un fondo público de pensiones, no lo haga mejor, como lo hacen hoy los privados durante 30 años. Más bien, hay que pensar que al gobierno hay que darle herramientas para que Colpensiones se maneje con extremado celo de un nivel técnico, económico y gerencial, como maneja el Banco de la República o como Ecopetrol, porque después del Estado-Nación será la segunda entidad más importante de Colombia.